Amén. Gracias, Señor. Gracias le damos al Señor. Gracias por la alabanza, Señor. Gracias por permitirnos alabarte a ti, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Rey. Y amados hermanos, en esta noche vamos a continuar compartiendo del libro de Romanos, que ya hemos comenzado este estudio y vamos a ir a Romanos 1. Le damos gracias al Señor porque lo hemos comenzado y lo continuaremos con la ayuda del Señor. Y lo primero que habíamos visto era que Pablo escribió esta carta. Él no había ido hasta los hermanos romanos, sabía de ellos, conocía a alguno de ellos, pero no había llegado hasta Roma. Y vemos que él escribe esta carta para hacerles llegar que él deseaba poder ir a verlos, deseaba poder estar con ellos. Y entonces habíamos visto que el apóstol Pablo había recibido este evangelio, él no se avergonzaba de este evangelio, sino que más bien se sentía deudor a griegos y a no griegos, a todo ser humano, de poder llevarle esta palabra, este evangelio de salvación. Y habíamos visto que en su presentación, él se llama a sí mismo ese apóstol, ese siervo de Dios apartado para el evangelio. Ahora, lo que vimos en la última clase fue que en el verso 16, él prácticamente da una definición de lo que es el evangelio, que va a ir y continuar desarrollándose a lo largo de los capítulos que vienen. Y esa definición comenzaba con que él no se avergonzaba del evangelio porque es poder de Dios para el que cree, al judío primeramente y también al griego, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Que ese es, ¿verdad?, el centro del evangelio, y eso es lo que se va a ir desarrollando en los capítulos que vienen. Poder para salvación al que cree, a todos los hombres, al judío, al griego, y ese evangelio es la justicia de Dios que viene por fe y para fe, y el justo va a vivir por la fe. Así que después de declarar esta verdad, que el justo va a vivir por la fe, vamos a entrar en esta clase y hasta el capítulo 3 en lo que Pablo va a definir como todos los hombres en el mundo quedan bajo el juicio de Dios. Va a hablar de la necesidad de ese evangelio, de la necesidad en cada persona de ese evangelio. Y aquí en Romanos 1:18 dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Después de declarar que por la fe vive el justo, ahora va a hablar de la ira de Dios, de esa ira de Dios que viene desde el cielo contra todo pecado, contra toda maldad de aquellos que detienen por medio de la maldad, por medio del pecado, el conocimiento de la verdad. Y qué importante, porque con este verso él va a señalar diferentes tipos de personas que pueden considerarse muy religiosas, muy morales o muy pervertidas, pero que bajo cualquiera de esos títulos son culpables ante el juicio de Dios, son culpables ante Dios. Y
Fíjese qué tremendo, porque dice que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y la ira de Dios realmente es parte de conocer la naturaleza del Señor. Y es un tema que muchas veces ni lo queremos hablar, ni lo queremos compartir, porque no es un tema tan atractivo, ¿verdad? La ira de Dios. Pero para poder entender la profundidad de su amor, de su salvación, también tenemos que entender esta parte del Señor, que su ira es sobre el pecado. Y a lo largo de toda la palabra, vamos viendo que la ira de Dios está presente sobre el pecado. Y entonces vemos que aquí declara que esta ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Quiero leer este verso en la versión Dios habla hoy. En esta versión dice, pues Dios muestra su ira, castigando desde el cielo a toda la gente mala e injusta que con injusticia mantiene prisionera la verdad. Está un poquito más claro, ¿verdad? Dice que él muestra su ira castigando desde el cielo toda la gente mala e injusta que con injusticia, también con maldad o con cosas que no agradan a Dios, mantienen prisionera la verdad. No dejan, no permiten que esa verdad sea conocida. Y conocer la ira de Dios es parte de conocer el carácter de Dios, ¿verdad? Y su santidad, porque esa ira de Dios responde no a una ira, por ejemplo, a la ira humana, es diferente. La ira de Dios viene por su carácter santo y es una ira santa. Y esto es muy importante de entenderlo, amados hermanos, porque fíjense, muchas veces cuando estamos compartiendo la palabra, a veces dicen, no, pero ¿cómo Dios va a permitir que se muera tanta gente? ¿Va a permitir que se muera todo este pueblo? Cuando se esté estudiando la palabra, ¿por qué Dios trajo el diluvio universal? ¿Por qué Dios castigó a Sodoma y Gomorra? ¿Por qué derramó su ira de esa manera? Bueno, es que Dios es santo y ama al pecador, pero odia al pecado. Así como nosotros queremos conocer su amor en su anchura, en su altura, en su profundidad, también tenemos que conocer esta parte del carácter de Dios, ¿no? Lo que Él aborrece, lo que Él verdaderamente odia también. La ira es sobre el pecado, la ira de Dios. Y es parte también de conocer toda la escritura, toda la palabra. Hay temas que nos agradan más, que nos confortan más, pero conocer la parte de la ira de Dios es muy importante. Y aquí vemos, ¿verdad?, que Él muestra su ira, esa ira que es una ira santa, es diferente a la ira humana, porque la ira humana es un sentimiento que se levanta frente a ciertas circunstancias o cóleras, se levantan en el hombre, en el ser humano, y pueden cometer muchas acciones, aún devastadoras, pero no es igual a la ira de Dios, porque la ira de Dios es hacia el pecado. Quiero ir a Proverbios 29:11. Aquí habla, por ejemplo, de la ira del hombre, ¿no? En Proverbios 29:11. Dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Ve? La ira, en el caso del hombre, corresponde a nuestra naturaleza humana, al hombre viejo, y se levanta y puede causar mucho mal. Corresponde también a pueden haber sentimientos de odio, puede estar mezclada con otra cosa y se levanta la ira. Pero dice que el hombre sabio
el hombre que está en Dios, el hombre que tiene su pensamiento en Dios, apacigua la ira, la apacigua. Ahí mismo en el verso 8 dice otra cosa de la ira, en el caso del hombre. Los hombres escarnecedores ponen la ciudad en llama, mas los sabios apartan la ira. Así que en el hombre, más bien, la ira no es algo que debe levantarse y causar el mal. Ahora, en el caso de Dios, es una ira hacia el pecado, ¿verdad? Nosotros también estamos llamados a aborrecer el pecado, a amar la justicia y a aborrecer el pecado. Ahora, la ira de Dios es sobre el pecado. Entonces, qué importante es eso, y qué importante también es que entender que Dios ama al pecador, pero odia el pecado, y su ira siempre va a venir sobre el pecado. Ahora, vamos a ir por un momentito en la palabra y ver algunas porciones que hablan de la ira de Dios. En Nahum 11, del 1 al 3. En Nahum 11, del 1 al 3. Aquí está Nahum, estamos en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, y el profeta en sí, Nahum va a continuar lo que pasó con Jonás. ¿Se acuerdan qué pasó con Jonás? El Señor lo mandó a Nínive. Jonás, contra todo, terminó yendo a Nínive, predicó la palabra y Nínive se convirtió. Nínive no era pueblo de Dios, los ninivitas no eran pueblo de Dios, pero Dios mandó a predicar la palabra ahí y se convirtieron. Entonces Dios no trajo juicio frente a toda la maldad, frente a toda la idolatría de los ninivitas. Dios no trajo juicio, pero 100 años después ellos estaban de nuevo en las mismas, y ahora sí trae juicio. A través del profeta Nahum, él anuncia ese juicio. Ahora dice aquí en Nahum, verso 2 y 3, Jehová es Dios celoso y vengador. Jehová es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Jehová es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Jehová marcha en la tempestad, y el torbellino y las nubes son el polvo de sus pies. Él es celoso, él es vengador, él es lleno de indignación, se venga de sus adversarios. Qué importante, amados hermanos, Dios también aplica su justicia. Jehová es tardo para la ira y grande en poder. Esta es una gran verdad, que Él es un Dios de ira, pero tarda para la ira, porque da oportunidad de venir a los pies del Señor, de venir a la reconciliación con el Señor. Ahora el verso 6 dice, ¿quién permanecerá delante de su ira? ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego y por él se hienden las peñas. Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios, y tinieblas perseguirán a sus enemigos. ¿Quién permanecerá delante de su ira? Pero vemos también aquí lo que vamos a ver en el Evangelio de Juan, que Él es un Dios de ira, pero sin embargo, su bondad, su fortaleza está en aquel que confía en el Señor. ¿Ve? Qué precioso. Las dos caras de la moneda, aquel que confía, aquel que entra en la fe, aquel que entra al Señor, verdaderamente Dios no trae su ira. Y eso lo vamos a ver en el Nuevo Testamento, en el Nuevo Pacto, porque aquel que recibe a Cristo
aquel que entra en la vida del Señor, la ira de Dios es quitada de su vida. Y aquí lo vemos al Señor y lo vamos a conocer como ese Dios de ira. Y esto es muy importante, amados hermanos, ¿verdad? Porque muchas veces queremos compartir el amor del Señor, su misericordia, y es lo que más nos gusta compartir, y eso es lo que muchas veces también trae a los corazones, pero es importante conocer las dos partes de Dios. Él también es un Dios de ira. Él también es un Dios que tiene paciencia, ¿verdad? Con las vidas, con los corazones, pero conocer las dos partes. Podemos recordar lo que mencioné hace un rato de, por ejemplo, el diluvio durante el tiempo de Noé. Él dijo, no puedo más con toda esta maldad, y barrió el mundo por medio del agua, trajo esa inundación. También en el caso de Sodoma y Gomorra, llegaron a tal nivel de pecado que Dios los destruyó. Aquí estamos en Sodoma y Gomorra, fue en el tiempo de Abraham, ¿verdad? Fueron ciudades vecinas de donde moraba Abraham, y los destruyó por causa del pecado. Entonces vemos, ¿verdad?, que él era, con aquellos que no eran su pueblo, él se presenta como un Dios de ira, y también lo vamos a ver como un Dios de ira con su pueblo, con Israel. En los casos que Israel se le daba la espalda, se desbandaba, no le importaba el Señor, Dios también traía juicio y derramaba su ira. Y vamos a ver un caso, hay a través de toda la palabra, ¿verdad? El Señor habla de cuando él venía en enojo por causa del pecado en el pueblo. Yo escogí este de Números 11 porque para poder ver un ejemplo aquí en Números 11, en el verso del 1 al 3, y aquí está el pueblo ya saliendo del Sinaí hacia el desierto, pero un pueblo que siempre estuvo en queja y fastidiado con la provisión del Señor. Entonces dice aquí en Números 11, aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Él se quejó, el pueblo pensaba que se quejaba a Moisés, pero en realidad se quejaba al Señor. Él era su Dios, y dice que Jehová lo oyó y ardió su ira. En realidad no era la primera vez que se quejaban, ¿no? Era un pueblo quejoso en excelencia, pero aquí ardió la ira de Jehová. En el verso 10, de nuevo, ¿verdad? El pueblo quejándose. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda, y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. ¿De qué se quejaba el pueblo acá? Se quejaba del maná, que estaban hartos del maná, de ese pan liviano. Querían carne, querían otra cosa, pero el Señor les había mandado la provisión, tenían la provisión, y así se quejaban. ¿Y qué sucedió? Dios derramó su ira porque no pudo soportar más la queja del pueblo, y el pueblo siguió en queja. Así que Dios les dio lo que quiso, les mandó carne, les dio codornices. ¿Y qué pasó después de que les dio los codornices? En el verso 33 dice, les dio lo que querían, pero ¿qué dice el verso 36? Aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande.
y llamó el nombre de aquel lugar Kibrot Ataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. Y es bueno cuando nosotros leemos y meditamos la palabra, porque podemos ver las cosas que agradan y que no agradan al Señor. Y el Señor también derramó su ira en todas estas situaciones. Pero vemos que el Evangelio de Juan nos trae en Juan 3:36, ¿no? Cómo el Señor, ese precioso Dios, verdaderamente lo ha hecho todo perfecto. Y en Juan 3:36 dice: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa, mire qué importante, el que rehúsa no verá la vida, sino que la ira de Dios es sobre él. Así que cuando uno viene a Cristo, cuando uno no lo rehúsa, cuando el evangelio es dado, cuando el corazón es abierto, la ira de Dios es quitada de sobre nosotros. ¿Usted sabe lo que es eso, amados hermanos? Usted sabe que es aceptando esa provisión de Dios, que la ira de Dios es quitada de nuestras vidas. Igual nosotros los hijos de Dios vamos a ser juzgados, pero vamos a ser juzgados en el tribunal de Cristo. No es un tribunal para condenar, es un tribunal para evaluarnos de acuerdo a lo bueno y a lo malo que hicimos mientras estábamos acá. Pero somos salvos. El Señor quita eso. Qué importante, ¿no? Y Efesios 2:3, vamos a avanzar un poquito más. Efesios 2:3. Dice en Efesios 2:3, en el verso 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Así que éramos hijos de ira, éramos hijos de desobediencia, también nos dice después Efesios y Colosenses. Éramos hijos de desobediencia, pero en el abrir nuestro ser a Cristo, en el impartirnos la nueva vida, la ira de Dios es quitada de sobre nosotros y entramos a participar de su vida. Ahora fíjese qué importante, porque ahora lo que vamos a ver es que Pablo está declarando que la ira de Dios es sobre todas aquellas personas que hacen maldad, que hacen injusticia y que detienen con injusticia la verdad. Y vamos a ver que aquí hay un tipo de personas, el primer tipo de personas que vamos a ver aquí en Romanos, entendiendo que el Señor es un Dios de ira, que su ira es santa, que le damos gracias porque ya en Cristo Él quita la ira de nosotros. Pero ahora queremos entender lo que Pablo va a plantear, que todos estos tres tipos de personas que vamos a ver, hoy vamos a ver el primero, la ira de Dios es sobre ellos, porque han decidido abrazar el pecado, abrazar el mal. Vamos a ir a Romanos 1:19. Aquí está este primer tipo de personas. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó.
porque las cosas invisibles de él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Qué está diciendo la palabra aquí, amados hermanos? Aquí está el primer tipo de hombre que atrae la ira de Dios sobre él, porque está hablando de un hombre, es un gentil, porque no es del pueblo de Dios. Lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. El hombre, amados hermanos, todo hombre, Dios le ha dado un entendimiento, una capacidad de poder ver las cosas que hay a su alrededor y por medio de las cosas creadas, ve, sale y ve las montañas, el sol, el mar, las estrellas, el ser humano en sí mismo, por medio de las cosas creadas, ese hombre puede entender que hay alguien que lo ha creado. Hay una luz natural, un entendimiento natural que Dios ha regalado, que mirando las cosas de la creación, puedes entender que hay un Dios. ¿Ve? Eso es importante. No, aún nosotros, antes de venir a Cristo, usted se va a ver un paisaje precioso, un lago, una montaña, un nevado. Usted tiene que pensar ante tanta belleza, tiene que haber un creador, tiene que haber alguien que lo hizo. Generalmente pensamos así, pero dice ahí la palabra que Dios le está manifestando a estas personas por medio de las cosas visibles, de las cosas creadas, está manifestándose Él, que es invisible, ¿no? Y que de esa manera, ese hombre no tiene ninguna excusa ante todo lo creado, ante todo lo que Dios ha hecho, no tiene excusa para decir que no cree en Dios. Dios se está dando a conocer. Así que ese hombre tendría que decir, sí, hay un creador, hay un Dios, quiero conocerlo, deseo venir a él. Pero el hombre ante todo eso dice, no, no hay. Entonces viene la segunda etapa. El hombre ante todo lo que puede admitir que hay un Dios, decide decir que no hay, que no cree. ¿Ve? Niega ese entendimiento natural que Dios le ha regalado. Entonces viene esta parte del verso 21. Dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Romanos lo dice muy claramente, pues habiendo conocido a Dios, o sea, se dan cuenta que hay un Dios, pero ¿sabe qué? Prefieren su necedad, prefieren su vanidad. Hermanos, esto es ayer, hoy y hasta el fin. Los hombres podemos ver que verdaderamente hay un Dios. Hay un Dios que nos hizo a nosotros. Como el cuerpo humano es tan perfecto en sus funciones, en la función de la vista, en la función de los oídos, del tacto. Hay una creación grandiosa, preciosa, pero el hombre prefiere negar a Dios porque eso le da la abertura para el pecado. Eso era ayer y eso es hoy en nuestro tiempo. Dice que en lugar de conocerle, de abrirse a Dios, vienen a sus necios pensamientos y profesando ser sabios se hacen necios. Y aquí está lo importante, amados hermanos, en el verso 33. Y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible,
de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambian la gloria de Dios. En lugar de reconocer a Dios y decirle, te doy gloria por todo lo que has hecho, pues cambian esa gloria y lo que hacen es adorar al hombre, pero no solo al hombre. Y aquí es muy importante que veamos esto, hermanos, porque esto es lo que Pablo está enseñándonos a través del Santo Espíritu, que la degeneración en el pecado no se queda igual. Si el hombre no quiere a Dios, no se queda igual, empieza a degenerarse a más. Por eso es que el hombre no quiere reconocer que todo lo creado, todo lo grande lo ha hecho Dios. Se va a sus propios pensamientos necios de que piensa mejor, cambia la gloria de Dios por hombre, empieza a adorar al hombre, pero no se queda en adorar al hombre, empieza a adorar, ahí ya vemos una degeneración en el verso 23. Aves, cuadrúpedos y reptiles. Aves, luego cualquier animal, una vaca, un caballo, y luego los reptiles. O sea, se va hasta lo más vano. Alguna vez yo leí que el hombre siempre se considera inferior a lo que adora. Imagínese usted cuando una persona adora a un reptil o cuando una persona adora una vaca, te consideras menos que eso. Y el hombre cambió la gloria de Dios, pero no solo la ha cambiado, la cambia hoy también, ¿verdad? Para adorar otras cosas. Y aquí vamos a ver cómo el pecado trae al hombre a una degradación completa. Y así como el hombre lo abandona a Dios, pues Dios también lo deja en el abandono a lo que él quiere. Aquí tenemos este primer tipo de hombre que ha decidido no creer en Dios. Hoy es igual. Nosotros también estábamos en uno de estos casos. Por la misericordia de Dios hemos sido sacados de ahí. Pero ahí estábamos también, quizás muchos de nosotros. Entonces vemos que se cambia la gloria de Dios por la gloria del hombre, por a semejanza de imagen de hombre, perdón. Y en el verso 24 empieza una mayor degradación. El verso 24 dice, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Yo quiero decirte una cosa. Aquí está el origen del homosexualismo según la palabra de Dios. Esto es muy importante conocerlo. Aquí fue cuando yo entendí dónde está el origen del homosexualismo. Porque antes de venir al Señor, nosotros pensamos que para mí el pensamiento es que era normal y que cada uno podía hacer su vida como quería. Pero cuando venimos a la palabra, aprendemos lo que la palabra nos dice. Y es el pensamiento de Dios, su enseñanza, su manera, lo que viene a nuestros corazones y a nuestras mentes. Y aquí está que Dios también los abandonó y vienen a deshonrar sus propios cuerpos. Dice el verso 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Aquí está el lesbianismo. El lesbianismo, ¿ve? No solo tenemos ya al hombre dándole la espalda a Dios porque no quiere reconocerle frente a la grandeza de su creación, frente a la grandeza de lo visible a él que es invisible. No solo tenemos que se voltea y prefiere adorar a las criaturas, al hombre, a los cuadrúpedos, a los reptiles, sino que ahora, ¿verdad? El pecado es en el mismo cuerpo del hombre. Y aquí viene
el lesbianismo y en el 27 el homosexualismo. Dice, y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Amados hermanos, nosotros tenemos que aprender aquí en el libro de Romanos cómo todo hombre bajo la faz, en la faz de la tierra, necesitamos el evangelio de salvación. Todo hombre. Muchos estábamos en cualquiera de estas etapas, pero el pecado no se queda igual. Empieza a una mayor degeneración. Y aún avanza más. ¿Ve? Ahí está el lesbianismo, está el homosexualismo, para todos los que pensamos que tenemos que considerar normal todo este pecado. Realmente la palabra nos enseña que vino por causa del desvío del hombre y la perversión se hizo mayor. En el verso 28, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Se va a más. Se va a más. Me recuerdo mucho cuando una vez estudiando la historia de Abel y de Caín. Abel realmente fue muerto por su hermano Caín, y la palabra dice ¿por qué? Porque sus obras eran malas. Pero cuando Caín se va, realmente no solo no adoró a Dios, sino que se dedicó a cualquier otra cosa fuera de Dios, ¿no? Toda su familia se dedicó a lo que era el hombre mundano. Y cuando usted ve la familia de Caín, en la segunda o tercera generación, uno de ellos fue más perverso que Caín. Dice que mató a sus mujeres de un golpe. Era peor, porque el pecado, ¿verdad? Lo único que lo puede cortar es la venida de Dios, la vida abundante y poderosa de Dios, que vence el pecado y trae una nueva vida y un nuevo comienzo y un nuevo ser. Pero mientras eso no se corta, sigue en su degeneración. Entonces dice el verso 28, que ya lo leímos, como ellos no probaron tener en cuenta a Dios, los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación. Fornicación aquí es el título general de todo pecado sexual, del adulterio, de cualquier relación fuera del adulterio, fuera del matrimonio. Luego dice perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres. Hermanos, una lista interminable, pero se va a más, ¿verdad? Necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quien habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que se complacen en los que la practican. Estas vidas entienden que hay un juicio de Dios, hay un juicio venidero de Dios, pero lo hacen y se complacen. Y lo que nosotros podemos ver aquí y entender es cómo el pecado va ganando el corazón de la persona y lo va trayendo cada vez a una mayor degradación.
Aquí están, ¿verdad? Todos aquellos que deciden no creer en el Señor, todos los gentiles que deciden no creer en el Señor, no se queda solo en no quiero creer, voy a buscar en quién creer y luego van a haber otras cosas quizás en las que voy a caer. Muchos de nosotros, amados hermanos, hemos salido de acá también, hemos salido por la misericordia del Señor, ¿verdad? Éramos hijos de ira, hijos de desobediencia, pero Dios, por su gran misericordia con que nos amó, nos ha rescatado y nos ha concedido entrar en la fe. Jesús nos libra de la ira, pero podemos entender que hay este primer tipo de personas, los gentiles que han decidido no creer en el Señor. Y le damos gracias al Señor por su provisión en Cristo Jesús, porque Él libra. Estas vidas entienden que hay un juicio, pero no les importa. Han decidido darle la espalda a Dios. Ahora muchos van a salir de aquí y van a conocer la justicia de Dios por medio de la fe y van a poder vivir por la fe. Pero nosotros entendemos que cuando un hombre le da la espalda a Dios, no se queda igual, va a peor, va a más. Y le damos gracias al Señor, amados hermanos. Hasta aquí vamos a ver hoy día y la próxima semana vamos a continuar con el capítulo 2, que habla de dos tipos más de personas, de los gentiles moralistas, ya no son esos que se van hasta el fondo en el pecado, sino aquellos que se creen muy morales, y también de los hombres religiosos. Pero todo el mundo va a quedar culpable ante Dios y en necesidad del evangelio de salvación. Y que Dios nos dé gracia y nos enseñe. Yo le he pedido eso para mí, que cuando compartamos también aprendamos a compartir de la ira de Dios, no solo del amor grande y maravilloso y precioso, sino también el otro lado, que la ira de Dios es sobre el pecado, pero que Él ha dado provisión en su Hijo amado para salvación, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Padre, te damos tantas gracias, Señor, por tu bendita palabra, por tu palabra de vida. Señor, enséñanos, Señor, a conocerte, Señor, a ir en mayor profundidad de cómo tú eres, Señor, de tu naturaleza, Señor Jesús. Enséñanos, Señor, juntamente con entender tu gran amor, misericordia, provisión para salvación. Es que también la ira es sobre el pecado, Señor Jesús, y enséñanos a entenderlo más claramente, a enseñarlo, a predicarlo. Te bendecimos, glorioso Dios, te bendecimos, que tú selles esta palabra en nuestros corazones, Señor, que nos las continúes enseñando, que nos hagas entender. Por tu Santo Espíritu, haznos entender, enséñanos. Te amamos, te bendecimos, Señor, y deseamos más de ti, en el nombre precioso tuyo. Amén.